Hey, saludos familia, bendiciones. Este es otro episodio más de Vástago. Estoy muy contento por todo el cariño que hemos recibido, los videos que han visto, el de Pedraza, el de Liz Mari, el de William, el de Alexander Vázquez y los que vieron también con la pavera de mi amada esposa. Gracias por sus comentarios, gracias por suscribirse. En esta ocasión voy a tener una gran conversación con un gran amigo. Es alguien que respeto, es un comunicador excelente, también es adorador. Vamos a estar hablando de todo un poco, así por favor manténgase conectado, manténgase ahí en sintonía. Si no lo puedes ver de una, por favor velo poquito a poquito con tu taza de café, con tu familia. Busca a alguien, véalo en grupo, porque sé que lo va a bendecir, va a ayudarlo en su vida como cristiano, en su ministerio y en todo lo que usted emprenda para la obra del Señor. Una vez más, le doy las gracias. Estoy muy agradecido por todo lo que está ocurriendo con la familia de Vástago y esto solamente es el comienzo. En esta ocasión aprovecho para presentar a un gran amigo directamente, no sé si es de la ciudad de Illinois o Chicago, yo siempre me confundo, pero el gran predicador Carlos Concepción. Mi hermano, bro, ¿cómo tú estás? Bien, bien, gracias a Dios. Sí, el estado es Illinois, la ciudad de Chicago. Nacido y Yo criado en siempre... Chicago, pero ahora me mudé más para el norte, más para el suburbio, un poquito retirado de Chicago. ¿Tú no naciste acá en Puerto Rico? No, 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 no. Nacido y criado en Chicago, Illinois. Mis padres nacieron en Puerto Rico. Mi Ok. papá de Barranquita, mi mamá de Corozal, ella jugó en la escuela voleibol, siempre lo está contando. Ellos nacieron ahí, se criaron allá. Mi mamá vino con su familia para acá, mi papá también, pero mi mamá iba, regresaba. A veces mi abuela, ella estaba algunos años en los Estados Unidos y a veces regresaba a Puerto Rico. De hecho, mi mamá estaba a punto de graduarse de la escuela superior, o secundaria, como decimos nosotros, high school, y Sí. ya a punto de graduarse, a mi abuela le da con que regresaran a la isla. Entonces ella tuvo que poner todo eso en pausa, regresar a la isla y terminar sus estudios allá. Pero yo nacido y criado en Chicago, Illinois, en la área de Humboldt Park, el parque Humboldt. Y ahí bueno, cuando yo me crié, ahora no, ahora lo han sobrepoblado los americanos. Pero cuando yo me crié allá, este, toda esa sección era como estar en Puerto Rico, Ok. para establecer la frontera de lo que era esa comunidad. Había una bandera grande, cruzacalle de Puerto Rico en un lado y en el Bien, bien otro extremo. puertorriqueña, Sí, bien y en el puertorriqueña. otro extremo, entonces ellos tenían como unos tipos de apartamentos que estaban diseñados para parecerse como el viejo San Juan, y todas las barberías y todas las tiendas tenían un nombre de un pueblo, Barbería Jayuya y cosas así. Entonces allí Duro. era donde yo me crié. Fui a estudiar en el Roberto Clemente, también había una universidad allí de Pedro Albizu Campos. Aunque no nací en Puerto Rico, me crié en un ambiente como si estuviera allá. Sí, te familiarizaste. Bueno, tú me estás diciendo escuelas, todo, todo tenía nombre. Sí, tú eras más puertorriqueño que nosotros. Eso, ¿tú crees que eso influye? Además, te quiero hacer otra pregunta, pero ya que estamos hablando por esa línea, Sí, ¿eso influyó en ti, en tu manera de predicar? Esta cultura latina, esta cultura puertorriqueña, sí, porque, sí. Es tú, jocoso porque he, he tenido, si voy a varios lugares, no sé si es el lugar donde estoy o qué, pero se me acercan varias personas a preguntar que de dónde soy, y le digo puertorriqueño, y a veces ellos dicen, oh, no tienes el acento, y a veces dicen, oh, se te nota que eres puertorriqueño. Y yo creo que es que sí, nací allí, me crié allí, pero entonces en el transcurso y el desarrollo del ministerio, y de hecho, cuando mi papá se hizo pastor también, este, fui expuesto a diferentes culturas hispanas, pero sí, de ser puertorriqueño influenció mucho en el sentido del carisma, de oh, la sí, búsqueda mía como
sabe, la referencia nuestro de evangelistas son personas de renombre, personas de búsqueda, personas de eventos grandes. Entonces eso tuvo que ver mucho con cómo me crié, cómo empecé el ministerio, la iglesia donde yo me crié. La iglesia donde yo me crié, el nombre es conocido aquí en Chicago, Illinois, el reverendo Roberto Rosario, que está descansando en los brazos del Señor ya, pero ese hombre también puertorriqueño, hombre de oración. La iglesia se llamaba Río de Agua Viva y estaba Duro. ubicada en la 908 de la California. Entonces, si tú le preguntabas a la gente del vecindario, ellos no decían, oh, la iglesia Río de Agua Viva. No, ellos decían la iglesia 908. Es lo que Ok. decían ellos. Entonces, el pastor siempre, un hombre de oración y un hombre de movimiento, no muy inteligente en lo que era la letra de la palabra, pero ese hombre era un hombre de oración que influenció también mucho de lo que hoy en día todavía me aferro a eso como plataforma y base de lo que es mi ministerio. No, que yo creo que esos son nuestros fundamentos. Yep, Más yep, cuando nosotros venimos, como venimos de esta cultura puertorriqueña, esta cultura pentecostal, pero es pentecostés de búsqueda, este pentecostés de tienes que orar, tienes que vigilar, tienes ujú, que meterle ayuno y oración, tienes que separarte por las yep, madrugadas. Esta cultura yo creo que la hemos perdido y creo que deberíamos recuperar, que creo que es lo que ha sostenido nuestro ministerio, por lo menos en mi caso, ha oh yeah, sostenido mi ministerio y yo estoy seguro que también el tuyo. Hablaste que tu papá era pastor. ujú, El- yo tengo la dicha de tener amigos que son hijos de pastor y he tenido gente muy cerca también en mi liderato y he visto que muchos hijos de pastor al ver al papá en el ministerio como que no quieren seguir los pasos porque ven lo atropellado que es, ujú, la gente, cómo abusan, la gente cómo los ujú, maltratan, cómo tienen que estar todo el tiempo dando para otros y ellos no reciben tanto. Y verte a ti todavía activo en el ministerio, ujú. sin mirar atrás, ¿qué crees que te mantuvo aceptando el ministerio y el llamado de Dios, seguir ese llamado, aún viendo lo que tu papá, que estoy seguro, que no lo tiene que contar, estoy seguro lo que tuvo que haber vivido? ¿Qué tú crees que fue eso? Ya, bueno, a mí, yo te decía, a mí no me molesta dialogar nada de esas cosas. Yo siempre he sido un predicador transparente, honesto en todos los aspectos. Pero sí, yo creo que para mí personalmente, mi respuesta sería de que ya yo me había enamorado con lo que era el ministerio mucho antes de que mi papá fuera pastor, porque Ok, ya yo estaba envuelto en el ministerio predicando y de hecho mi papá fue quien me ayudó, quien me encaminó. Mi papá antes de ser pastor fue secretario ejecutivo de su concilio y yo creo que todavía lo es. También fue presidente de la Asociación de Caballeros a nivel distrital. Entonces, cuando él tenía que visitar iglesias y de hacer los campamentos, y ir a los jubileos y todas esas cosas, yo era el que tenía sí, que ir con él, porque yo era el mayor de los varones en aquel entonces. Entonces, si él tenía que manejar 3 horas a ir a un jubileo, me llevaba él conmigo, él me llevaba. Entonces yo terminaba, me ponían detrás de las baterías, me ponían a cantar, me ponían a hacer algo para involucrarme. Entonces, claro, como dice el americano, the bug, ¿sabe? El insecto ese me dio aquella mordisca del ministerio, ya yo fui ya, expuesto al ministerio. Entonces, a mi temprana edad también, en la iglesia de mi crianza, la iglesia del 908, y en la iglesia de mi tío, yo tengo dos iglesias, fue en la iglesia donde yo nací y entonces después de un tiempo nos trasladamos a la iglesia de mi tío. En esas dos ya, iglesias, ya a mi temprana edad, Dios me estaba hablando del ministerio. Entonces, como ya yo me había enamorado y ya yo estaba expuesto a lo que era el ministerio, los malos ratos y los buenos momentos, cuando mi papá llegó a ser pastor, ya yo sabía qué claro, íbamos a esperar, aun cuando sucedía, todavía como que no me traumatizaba, pero tenía que tomarme un tiempo y decir, wow, no lo puedo creer, pero nunca provocó que yo me desilusionara del ministerio. De hecho, yo todavía
yo sé que el llamado mío es al pastorado y todavía tengo las aspiraciones al pastorado. Y lo que vi de mi papá, y las cosas que yo observé, sé, porque el cristiano nunca pierde. El cristiano nunca Ya, pierde. Siempre aprendemos, no perdemos, pero sí aprendemos. Entonces, amén. lo que yo vi en él, lo que mi papá no hacía bien, de acuerdo a mi, sabe, mi perspectiva, yo solamente lo anotaba en mi subconsciencia. Decía, el día que yo llegue a ser pastor, no voy a permitir eso. O sea, Ya, ese conocimiento de que todos los pastores siempre se desgastan. Yo decía, no, aún hasta el día de hoy, yo pongo límites. Si es algo que yo siempre le predico a un predicador joven y le digo y se lo vuelvo a repetir, es que si tú no pones límites y no pones fronteras, la iglesia va a borrar definitivamente. esas líneas. A la iglesia no le interesa. Y cuando hablo de iglesia, estoy hablando de la logística, ¿sabe? El movimiento de la iglesia, ellos desean al ministro, al predicador, al pastor, no Ya, importando si esté cansado o no. Entonces, ellos ya anhelan eso. Entonces, si tú no aprendes a poner esos límites, que fue varias de las cosas que vimos aún en la trayectoria de mi papá, pero para contestar a la pregunta, yo creo que ya mi amor por lo que era el ministerio yo me había enamorado ya con el ministerio de que, como ¿a qué Jeremías, edad? ¿A qué edad? no importaba lo que me sucedía, yo sé que esto Ya, es mi vida y es mi vida por siempre. ya. ¿A qué edad tú empiezas el ministerio? ¿O a qué edad Dios te comienza a hablar? Quiero saber Wow. esa pregunta porque yo estoy consciente, miren, ya que ya llevamos como 10 minutos hablando. Esto yo tengo que establecer bien claro. A Carlos yo lo respeto al nivel de que mucha gente a mí me conoce como predicador como desde mis 16 años. Yo empecé a mis 16 años y ya a los 16 años ya yo consumía prédicas tuyas y de tu primo Ricky Pagán Jr. O sea, Ujú. y yo creo que tú me llevas cuánto, ¿qué edad tú tienes, Carlos? Yo tengo 31 años. 31, yo tengo 28, tú me llevas 3 años, pero ya para ese entonces yo ustedes habían corrido Ujú. cuando YouTube todavía no estaba con este auge, ya ustedes tenían miles de views, Yeah. eventos grandes y unas prédicas con una profundidad. Tú, en tu caso, tuviste que arrancar bien temprano. A qué edad Dios te da la palabra y a qué edad tú comienzas? ¿Cómo fue el trato de Dios contigo? Yo lo que sí sé es que a esa edad de como dentro de, diríamos, juvenil, ¿verdad? Dentro de Ya, 12 a 14 años, ya yo estaba viviendo mis primeras experiencias de lo que era el ministerio. No puedo darte un número, o sea, de edad en cuándo ujú, comenzó Dios a tratar conmigo, pero sí sé, de acuerdo a lo que mis padres me han dicho, fue muy, muy temprano. Yo siempre les contaba a ellos, este, cuando habían veces que yo me despertaba del sueño y de descanso, y iba donde ellos y les contaba, mira, yo tuve un sueño. Yo me recuerdo de uno. Yo estaba descansando después de un servicio viviendo la 1629 de la North Fairfield, tú no sabes, pero para que sepas, la memoria mía de esa experiencia, viviendo en ese lugar, yo dormía arriba y mi hermano dormía abajo. Entonces, llegando de un servicio, yo fui y me acosté. Y yo me recuerdo que estando yo en sueño profundo, pero parecía que yo estaba en el mismo cuarto despierto y mi almohada comenzó a moverse, todo comenzó a moverse y la cama se convirtió en una Biblia y duro, versos wow, comenzaban a salir de ella. Y entonces desperté y corrí a mis padres y comencé a contarles, mira, esto es lo que me sucedió. Yo en la iglesia del Río de Agua Viva 908, allí también, estando en medio de un culto, y yo veía ángeles que caminaba por los pasillos y le tocaba la frente a la gente, y yo veía como una mancha negra se le iba, y esa experiencia yo se los contaba a mis padres. Entonces venían predicadores y le decían a mis padres, tengan mucho cuidado con él,
él no se puede quedar en casa de nadie, cuídalo de sus amistades, llévalo a todos los estudios. A mi tío también le hablaban acerca de mí. Entonces, cuando llegué, no fue hasta que llego a la iglesia de mi tío, reverendo Ricardo Pagan Sr., que es el papá de Ricardo Pagan Jr. Ok, ok. Allí fue donde comencé lo que era la predicación. En la iglesia de Roberto Rosario, Dios comenzó a tratar conmigo en lo que eran las manifestaciones, lo que era la búsqueda. Pero cuando llegó a la iglesia de mi tío, el papá de Ricardo, allí fue donde Dios comenzó a fomentar y desarrollarme lo que era la predicación. ¿Por qué? Porque, Porque la manera en porque que él trazaba sí, la palabra. todavía él sigue así. Y tú conoces a Ricky Jr., pero su papá, él entraba, si te leía 7 versículos, él te iba a desglosar esos 7 versículos. Ya. Si te leía 4 o si decía, vamos a abarcar esta historia completa, es porque él iba a profundizarse en esa historia completa. Sí, Entonces, no es que iba a brincar. sí, y ese estilo exegético de desglosar la palabra a eso fui yo expuesto. Entonces, ellos fueron quienes me dieron la oportunidad de predicar, y después que terminé mi primera predicación, que fue fatal, yo subí Te acuerdas que predicaste o sí, no? sí, yo prediqué de Jeremías y su llamado. Apunté todo en mi libreta y cuando me dieron el micrófono subí, leí el versículo, leí toda mi nota, no hice contacto con los ojos ni la audiencia, nada, Nadie. mirando para abajo. Y cuando terminé de leer, Dios le Eh, bendiga, eh, amén. eh. Y me senté con un nerviosismo, pero mi tío se me acercó después y me dijo, lo hiciste bien, pero vamos a mejorar varias cosas. Qué Y me bien, qué seguía bien. dando oportunidad. Y entonces me dijeron, vamos a pagar para que vayas al instituto. Entonces fui al instituto a una temprana edad. Yo creo que fui el menor en cuestión de edad de ir al instituto del concilio de mi papá en aquel entonces. Me gradué y ya para la edad de 14, 15 años ya yo estaba predicando a tiempo completo, o sea, de lleno en la región mediano oeste. Eso fue cuando MySpace estaba en su apogeo, Qué duro. porque a Wow. través de MySpace era que la gente me invitaba. Yo De iba a predicar en invitaciones. Chicago, sí, allí solamente en la región mediano oeste. Yo predicaba en Illinois, en Indiana, en Wisconsin, Ohio, allí nada más. Cuestión de unas horas que podía ir yo en carro, pero entonces cuando comenzaban a subir los videos por MySpace y YouTube, entonces comenzaron las invitaciones para ir a New Jersey, ir a California, ir a predicar en México, todas esas cosas. Estamos hablando, fue bien temprana edad. ¿Te acuerdas de alguna experiencia? Porque en mi caso yo empecé también joven. ¿Te acuerdas de alguna experiencia de alguien sentí que como no recibí la palabra porque tú eras muy chamaquito, eras muy Oh, nene? sí. Oh, ya. Sí. Una de mis primeras experiencias fue en el primer viaje mío fuera de la región mediano oeste, solo. Y cuando le dije a mi tío, cuando le dije a Ricardo Pagan Sr., mira, me invitaron a California, él estaba, te digo que el respaldo que recibí de mi tío fue una de las cosas, y de mis padres, fue una de las cosas que me ayudó a estar donde yo estoy ahora. Y él me dijo, mira, cuando te inviten, tienes la luz verde para ir, siempre y cuando me dejas saber, para yo estar ¿Para dónde seguro va? de que va a ciertos lugares, para cuidar de mí. Como yo estaba en la pasión de querer predicar, a mí no me importaba dónde me invitaban, a la iglesia carismática, a la iglesia católica, yo iba a todas partes. Sí, de Entonces, dama, de caballero, de niño. sí, a mí no me interesaba. Entonces, me invitaron a predicar en California y dijeron que iban a cubrir todo, me iban a poner en una casa para hospedarme, todo eso. Entonces, su única preocupación es que yo iba solo y yo tenía unos 16, 17 años nada más, 15, 16, 17 por allí. Fui a predicar solo, me buscan en el aeropuerto, me llevan a la casa para prepararme y voy directamente al culto. Llego, me siento al frente y cuando llega la hora de la predicación, el pastor dice, yo no sé si el predicador ya ha llegado, y yo levanto la mano y dice, ¿tú eres el que va a predicar? Y yo solamente le sonríe y le dije, sí. Bueno, vamos a recibir al predicador entonces. Y ya con eso, ya yo sabía que
por mi edad, Sí. ya habían unos obstáculos que yo iba a tener que enfrentar. Entonces yo tuve que dejar que Dios tratara conmigo en cuanto a no te van a recibir por tu edad, pero tú sigues predicando como quieras. Entonces fue una experiencia muy, muy gloriosa porque allí, en esa misma experiencia, Quesada, en esa misma experiencia, Dios también me libertó de la necesidad de depender de la audiencia como Ya. predicador. Porque como sabían que yo era joven, no esperaban mucho de mí. Ujú. Y yo que había recibido, valga la redundancia, ese recibimiento, ya en mi mente yo estaba diciéndome, yo quiero terminar el culto para ir a la casa y llorar frente a Dios. Y cuando yo terminé esa primera noche que hice el llamado al altar, toda la iglesia pasó al altar. Y cuando regresé al cuarto, fue cuando Dios me dijo, porque no estoy moviendo la gente, no quiere decir que no estoy moviendo el corazón. Wow, qué duro. Y eso a mí me libertó de estar allí predicando y decir, alguien que aplaude, alguien que levante la mano, o de esperar de que la audiencia responda. ¿Sabes? Nosotros como predicadores nos gusta estar en un lugar donde van a recibir la palabra, que el terreno sea receptivo a lo que va. Eso para Ya. nosotros es fantástico, pero Ujú. me he libertado de eso y he entendido que la responsabilidad mía como predicador es de ser sembrador. Yo Definitivo. voy, siembro la semilla de lo que Dios puso en mi corazón, en el terreno del corazón del pueblo. Si ellos no quieren recibirlo, ya no es mi responsabilidad, porque yo he cumplido con mi llamado, de mi responsabilidad de sembrar en ellos la palabra. Y allí entra lo que Jesús enseñaba de las semillas y del terreno distinto. Entonces ya yo fui libertado de todas esas cosas, de que Ya. soy joven, no me van a recibir, la gente no está respondiendo, o sea, que mi predicación es horrible, todas esas cosas a una temprana edad, Dios me libertó de esas cosas. Sí, que esa es una de las mayores luchas que tiene un predicador. Ujú, Aprender a lidiar con ese recibimiento y con esa crítica o con iglesias que las iglesias que dicen, las famosas iglesias que son muertas. O ujú, sea, a la larga, el predicador tiene que saber que su trabajo es sembrar la semilla. Si el terreno está malo, usted siémbrela. O sea, si la gente, tú sientes que no la recibió, siémbrala. Y lo siguiente es que no cambies tampoco la semilla ujú. porque el terreno es diferente. ¿Qué tú opinas de eso? De gente, el famoso dicho, no, Dios me cambió el mensaje y todas esas cosas. Yo creo, ¿Tú crees que Dios yo, cambia el mensaje? Tú me hiciste esa pregunta una vez, yo te la quiero hacer ahora. ya, ya, mira, varios años atrás me invitaron a dar un taller de predicación y de ministerio y todas esas cosas. Voy a reservar el nombre para no decir dónde estaba yo. Todavía la gente me habla del taller que diste en Mega Congreso, brother. Todavía. Eso, solamente te interrumpí Gracias, para decir eso. gloria a Dios. Estaba dando un taller, ¿verdad? Era en el estado de Massachusetts, es lo único que voy a decir. Entonces, Ya, en mi taller de la predicación, yo quería tratar con eso, porque es algo que todavía sucede, pero en aquel entonces era algo que sucedía con mucha frecuencia. Y yo le hice la pregunta, le dije, ¿cambia Dios el mensaje? Yo quiero saber. Y la mayoría de ellos estaban indecisos, no sabían cómo responderme. Habían algunos que dijeron, sí, sí, Dios cambia el mensaje. Le digo, yo quiero que alguien me pruebe por la Biblia dónde es que Dios cambia el mensaje. Y nadie pudo. Entonces yo les dije, yo soy de los que creo que Dios no cambia el mensaje. Y hasta el día de hoy sigo creyendo eso, de que Dios no cambia el mensaje. Y hay varias historias bíblicas que podemos usar como referencia. Y también no podemos confundir los ejemplos bíblicos de cuando Dios cambió una profecía, que es diferente a una predicación. Pero no ya. tengo el tiempo para entrar en eso. Pero decir, Dios me cambió el mensaje,
eso era un dicho para que el predicador pareciera como si él estaba conectado con Dios de tú a tú. Y eso Ujú. no es algo que le estamos quitando al predicador. Creemos que los predicadores están conectados con Dios, Pero pero en era un cierta dicho. manera alimenta su ego también, Sí, como que, exactamente, era un cuestión de ego, de que la congregación entendiera, yo y Dios hablamos todos los días, y cuando yo entré y me arrodillé, me dijo, ese no es el mensaje que vas a predicar. con ¿Por qué no, introducción, por con qué, por todo. qué no le seas honesto a la iglesia y le diga, mira, yo estaba debatiendo con dos mensajes y este es el que quería predicar, pero este es el que el corazón mío me dice que tengo que Ya, ya. predicar? Eso me ha sucedido a mí. Es más, yo, Eso yo, sí. yo y con mi esposa conversamos todas las veces. Yo a veces salgo de predicar y le digo a ella, mira, yo iba a predicar esto porque cuando estoy preparando un mensaje siempre lo comparto con ella. Yo sé que tú haces eso también. Sí. Entonces, le compartía con ella para un compromiso reciente, le compartía con ella, esto es lo que quiero predicar y esto es lo que he estado leyendo y esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Pero cuando llegué allí, en mi corazón, yo no estaba, ¿cómo decirte? No estaba concreto en mí, no encajaba en el corazón mío, como que no era el momento todavía. Y nosotros como Ujú. predicadores entendemos ese lenguaje, no era el momento todavía para esa Ya. predicación. Sí. Entonces, en vez de decir, Dios me cambió el mensaje para que la gente opinara, oh, Carlos está cerca de Dios, es mejor que sea yo honesto y decir, mira, yo he estado debatiendo con estos dos mensajes, porque el corazón mío era compartir esto, pero esto es lo que el Señor quiere que yo comparte con ustedes. O sea, han habido momentos, y o sea, podemos ir a distintos lugares con esta pregunta y con esta temática. Han habido momentos donde he estado predicando algo y la línea mía se me va para otro lado. Y allí en la misma predicación lo digo, esto no era lo que yo iba a traer, Sí, pero por sí. aquí es donde Dios me está llevando. Y tú Ve, sientes. allí, exacto, allí es donde uno siente. Y otra vez, no es que el mensaje tuyo ha cambiado, es que en tu preparación para esa noche, en tu preparación para ese día, en tu preparación para ese sermón, tú no encajabas el hecho de que alguien iba a llegar con un espíritu de suicidio. Tú no te Ya. preparaste para eso, pero Dios sí. Entonces Dios sabe cómo moverte a la necesidad de alguien, gloria a Dios. Dios sabe cómo moverte a la necesidad, porque Dios toma la miseria de alguien para usarlo para administración. En tu preparación de un sermón, tú puedes estar preparándote para alguien desanimado, alguien que le falta fe, pero a alguien que llega con una enfermedad terminal. Tú no puedes prepararte para eso, pero Dios sí. Y cuando llegas Ya. allí, comienzas a sentir esa inquietud en tu corazón, ¿por qué Dios me está haciendo orar por enfermedades? ¿O por qué Dios me está haciendo hacerle hincapié en el hecho de que suicidio es suicidio? Es porque Dios sabe, Dios está preparado para la necesidad. Nosotros a veces no. Entonces, por eso es importante tener nuestro tiempo de devoción con Dios, ser sensibles a ese mover del Espíritu de Dios, para que cuando lleguen esos momentos sepamos, es Dios quien me está dirigiendo por aquí. No, y me impactó eso que dijiste porque es difícil explicarlo a Ya, la hora, o sea, solamente los que hemos predicado y hemos sentido ese mover de Dios, pero es el que es puro, no es el extracto, el que es puro. Y en medio del mensaje tú sientes como que hay una línea que se despierta, que no estaba yes. ni en tu bosquejo, no estaba Mm-mm, ni en tu conocimiento. Y me impacta porque tú lo definiste de la mejor manera. Tú no te preparaste, pero Dios sí, man, Dios sí. mm-mm, O sea, Dios sabe la audiencia que está ahí. Y yo sé que a ti te ha pasado, mm-mm, que tú no lo tenías en el bosqueo. Y de mm-mm. momento tú sientes una línea fresca, completa. Bro, hey, yo he sabido a veces hasta decir, diantre, hermano, no es ni para darse a uno en el pecho, es Yeah. que lo grandioso que es Dios y el espíritu y el rema, cómo se va alimentando, tu espíritu se va alimentando de la necesidad de la gente. Y ahí es donde yo me atrevo a decir, ahí es donde yo me atrevo a decir que Dios, ¿cómo es que dice el dicho de que, o Dios Dios mío, se me fue la palabra.
Dios llenará tu boca. Ya, ¿Cómo es que dice? Si te viene a sí, la mente. que, Que que abra tu creo, boca, que yo lo llenaré. ya, y que yo creo que eso se ha usado de una manera incorrecta, Ya, porque, o sea, yo creo que no es que tú vas a llegar allí sin prepararte, yo creo que no, tú te preparas, y entonces en base a toda esa preparación, pues vienen esos momentos de lucidez del espíritu, ujú, que algo que tú no viste en un momento dado, en una definición, en algo, ahí Dios te va a llenar la boca, el espíritu va a hablar por ti. ya. Pero que tú, esa Y, otra, y también, y en esa misma línea, por eso es necesario de tener un bosquejo, de tener apuntes, de tener ciertas notas. Yo dialogaba con alguien, un predicador, que yo me daba de cuenta que él no hacía nada de apuntes, nada de notas, nunca escribió un bosquejo. Y la única razón te por la perdí, cual me te percaté perdí. de eso, Ahí te oigo bien. de un Me, muchacho me que no, quedé, ajá, que ajá, no de un hacía muchacho nota. que no hacía apuntes, no hacía notas, no hacía bosquejo. Y la única razón por la que yo me percaté de que eso era una realidad es porque cuando se iba él en una de estas lucideces del espíritu, no sabía él cómo volver al mensaje. Ya, sí, Y tú lo veías él darle gloria a Dios para tratar sí, de recordar dónde fue que yo me fui. Entonces, para eso es necesario tener un bosquejo, porque si Dios en algún momento te mueve a una necesidad de la cual tú no te preparaste, sepas dónde te quedaste para poder volver. Y también añadiéndole a eso, por eso es necesario de que uno siempre esté leyendo, estudiando, no simplemente estoy leyendo porque me toca predicar, sino estoy leyendo porque quiero llenarme de palabra. Porque van a haber momentos que me han sucedido a mí, como te han sucedido a ti, que yo he estado leyendo algo, predicando algo, y se me viene a la mente algo que yo había leído que no lo había exacto, notado. sí, Y, y por el simple hecho de que lo tenía yo en mi subconsciencia, el Espíritu de Dios me lo trajo a mi memoria porque eso, era algo que yo necesitaba comunicar en ese momento. Es lo que yo escuché a Roberto Lugo una vez llamarlo ventanas de Dios que Él abre para esos momentos y nosotros tenemos que saber cómo manejarles ese mover. eso lo Hay digo, ciertas el ventanas que Él los papá, abre. se lo digo, papi Robertito. Yo voy a Yeah. usar este clip para Robertito, yo te quiero este podcast. Simplemente, ya esto está dicho. Sigue, Carlos, sigue. Yeah, y son ventanas que para el predicador nosotros tenemos que estar al tanto de ellas, saber cómo manejarlas, saber cómo Yeah, discernirlas y saber cuándo es esa ventana se terminó, cuándo es que ese espacio divino llegó a su fin y yo puedo seguir como predicador terminando el mensaje que Dios me dio. ¿te acuerdas de algún momento? ¿Te acuerdas? ¿Te viene algo en la mente? Sé que te estoy preguntando algo porque has corrido bastante, pero ¿te acuerdas de algún momento que tú dijiste, esto no lo planeé yo, esto no estaba planeado nunca? O algo que hiciste que tú en tu conciencia y en tu cabales, tú nunca hubieras hecho o dicho algo que tú sabes que tú, por tu fuerza, tu mérito, por tu estilo de predicar o por tu carácter como predicador, tú nunca hubieras dicho. ¿Te acuerdas de algo así, que tú sientes que fue el espíritu y tú dices, se me fue? De esos No, momentos de como que, para darte un momento en sí sería ujú, difícil porque me han sí, sucedido en varias ocasiones, especialmente cuando me he encontrado con personas más adelante en el futuro que me han dicho, ¿te acuerdas que predicaste esto y dijiste aquello? Y yo le tengo que ser honesto, no, yo no me no, acuerdo, o Dios te usó para decirme esto y aquello, lo otro. I'm sorry, no me acuerdo, porque son esos momentos para mí que Dios me toma como persona para hablarle a alguien, para literalmente ser un portavoz. Yo solamente soy la pieza de la boca de Dios y una vez que Dios ha terminado, vuelvo a hacer lo que Dios me llamó a hacer en mi normalidad. sí, Y sí. también están los videos de YouTube donde he saltado por murallas y he hecho varias cosas que yo en mi personalidad normal no hago esas cosas.
pero me da esa loquera del espíritu de querer captar la atención y que ellos entiendan el punto que les quiero comunicar. Entonces, si Sí, me viene a la mente hacer algo para que lo hace. entiendan mejor, yo lo hago. Qué duro. Mira, Carlos, te pregunto. Tú sabes que tú tienes mi respeto como predicador. Nos gusta hablar sobre el tema de la predicación. Nos gusta sobre cómo la estructura. Ya, yo sé que lleva años. ¿De quién te sigue alimentando a esta altura en tu ministerio? O ¿En qué sentido? déjame formular mejor la pregunta. Este, ¿Quiénes son los predicadores que tú consumes? Los más que tú dices, me gusta este Predicadores. estilo, Yeah. sí. Wow. Son, O son libro. varios. Ok, Es que son varios. Yo constantemente, si pudiera mover la cámara, enseñarte, yo tengo, en la sala tengo una biblioteca, una librería, por así llamarlo. Y también en mi cuarto, ve, aquí detrás de mí tengo una pequeña, porque ahí están los libros que uso más. sí, sí, Son sí. los libros que leo frecuentemente y también aquí en mi escritorio tengo Biblias, comentarios bíblicos, todas esas cosas. No pudiera darte nombres, por así decirte. Lo único que es sí, lo único que digo es que siempre estoy alimentándome de algo. Siempre estoy leyendo algún comentario bíblico, siempre diariamente estoy leyendo algún tipo de libro de un escritor cristiano y hay un sinnúmero de nombres de personas siempre y cuando es- tienen las mismas creencias de fe que nosotros y eso es algo que también pudiéramos dialogar y aún personas que no creen lo mismo que yo creo en cuanto a creencias personales, por así, dogmas y doctrinas, Ujú, es que son dos sí, cosas distintas. Con todo y eso, yo todavía leo algunas de sus lecturas para entender por qué es que ellos creen las cosas que ellos creen y posiblemente tienen una perspectiva que no he visto todavía yo. Entonces, para contestar a la pregunta, no hay un nombre en sí, no hay una persona en sí que digo, este es el predicador que yo sigo. Tengo a predicadores que son amigos míos, tengo predicadores que son literalmente hermanos para mí, que todos los días estamos en constante comunicación, pero para decir, este es el predicador favorito mío, no tengo un nombre. sí, te Sí entiendo. puedo ser honesto en que admiro mucho la forma en que predica los predicadores afroamericanos Sí, en su pasión, en su comunicación, en su sí, estudio, en su relevancia, en la forma en que ellos comunican la palabra. Y yo creo que esa es una de las cosas por la cual yo los admiro a ellos, porque yo como predicador entiendo que uno de los retos más grandes de nosotros es de predicar, comunicar la Biblia de manera relevante. ya, O sea, ¿qué sucedió 2000 años atrás en Jericó que puede ayudar a alguien hoy día en Jayuya? ¿Qué fue lo que mm, sucedió? ¿Qué fue lo que se dijo en Damasco 2000 años atrás que puede ayudar a alguien que está en Detroit ahora mismo sufriendo de depresión? El reto nuestro es de relevantemente conectar lo que sucedió allá con lo que está sucediendo hoy día, ahora mismo. De poder sentarme, tener una conversación con alguien, escuchar lo que ellos me están contando, la crisis que están diciendo y decir, ¿sabes? Tú me recuerdas de algo que le sucedió a Samuel y poder conectar la situación de ellos actual con la situación que estaba viviendo Samuel. Ese es el reto de nosotros como predicador, conectar lo que parece ser un libro de 2000 años de antigüedad y dejarle saber que todavía tiene relevancia. Nosotros como predicadores lo sabemos, pero el reto nuestro es de hacer que ellos entiendan esto que se escribió no es simplemente algo que Dios dijo, es algo que Dios sigue diciendo, es ya, algo que todavía tiene relevancia para nosotros. Ese es uno de los retos grandes, que yo me esmero en poder comunicar la relevancia a ellos. Tú estabas en el evento de Juan de Por Su Gracia últimamente
que en aquel momento estaba en su apogeo la condición mental de Kanye West. ¿Y qué hice yo? Ya, me Usé acuerdo, la historia, empezaste. Te voy a empecé decir, contando. nada de interrumpirte. Sí. O sea, a mí, yo te puedo seguir la línea todo el tiempo, pero la manera que tú arrancaste ese bosquejo, esa predicación, no es una manera común y corriente. Y para colmo, con un tema delicado, de una mente delicada que es Kanye West. O sea, tú arrancaste hablando de Kanye West y yo vi la reacción de la gente como que esperando, como que tú te metiste en aguas profundas, estás inundado allá, llevas 5 minutos y todavía Carlos no sale. Pero yo, o sea, yo que te conozco y que te sigo y te entiendo más o menos cómo predica, yo dije, este va a salir flotando lo más bien. Y me acuerdo lúcidamente que había gente como que, ¿por dónde va? ¿Por qué empezó por ahí? Y me acuerdo, por eso te interrumpí, porque fue algo que yo dije, o sea, yo veo la reacción de la gente y no estaban como que, wow. Yeah. Y como te decía, eso a mí no tiene ningún tipo de afecto, Por eso yo dije, efecto, mejor démoslo. dicho. Sí, pero en aquel entonces, para el Congreso de Por Su Gracia, ese año, estaba la salud mental de Kanye West bajo mucho criterio. Entonces, usé eso y la historia de cuando David se fingió loco para conectarlo a lo que estaba sucediendo con Kanye, pero también cómo puede suceder con nosotros y está sucediendo dentro de la iglesia, la salud mental. Y de hecho, como todo predicador debemos, terminé conectándolo con Cristo, con la cruz, con Pablo, diciendo que los que predican a Cristo lo tienden por locos. Esa fue mi línea de pensamiento. Eso era como, pero mi responsabilidad era de manera relevante tratar con Ujú. una situación y dejarle saber, esto no es nada nuevo. La Biblia también habla de cosas así y hay experiencias en la Biblia de cosas así. ¿Qué no volverías a hacer en tu ministerio? ¿O de qué te arrepientes? ¿De qué me arrepiento? Ah, en el ministerio, Sí, nada. como tal. O sea, tú dejas los cantazos, tú dejas las metidas de pata, todo ya. Es Es que un yo no, proceso, ¿verdad? no había mucha metida de pata, Me alegro. respetuosamente diciéndolo, porque mis padres siempre, o sea, mis padres me dejaban cierta libertad, pero también me restringían cuando era necesario. Y yo lo entendía. No peleaba con ellos. Sí, que tú Cuando entiendes estaba. la importancia del líder, de someterte. Toca Ujú, esa línea, bro. Toca esa línea, yeah, porque yo sé que aquí hay gente que nos está escuchando y muchas veces la gente piensa que el éxito de tu ministerio depende solamente de la palabra de Dios, pero yo soy de los que creo que también depende de someterte a los líderes y a la gente que Dios puso en autoridad. absolutamente. Absolutamente. Yo una vez me fui invitado a hablar acerca de lo que es someterte, la obediencia, al liderazgo y todo. Y conté una historia acerca de Alejandro el Grande, que todo el mundo lo conoce, pero dice que él en algún momento, él quería conquistar cierto lugar y el lugar que quería conquistar era más grande que las tropas que él tenía. Entonces le dijo al rey, sube todos sus líderes arriba para que observen. Y subieron ellos a la fortaleza y estaban mirando. Y él subió a sus tropas a la cima de una montaña y le dice, todo el que cree en mí, todo el que me sirve, sabe que este es el momento. Y ellos como que lo saludaron y uno por uno se iban tirando por el risco allá abajo. Y cuando el rey y sus líderes de la tierra que quería conquistar, el reino que quería conquistar, vieron la fidelidad y la obediencia de sus soldados a él, dijeron, no, mejor nos entregamos, porque si una tropa pequeña así lo respeta a él tanto, que ellos Come on. arriesgan su vida, imagínense lo que pueden hacer si no le entregamos este reino.
Entonces fui por esa línea para dejar claro de que es mucho más importante cómo nos sometemos que las cosas que nosotros hacemos. Yeah. Dios nos permite a nosotros como líderes ir mucho más lejos de donde pensamos que podemos ir cuando aprendemos en las temporadas del sometimiento. Dios nunca va a traer personas a la vida tuya para sembrar en ti, bendecirte a ti, abrirte puertas a ti, servirte a ti, sin primero tú hacer todas esas cosas para otra persona. Cuando yo llegué a la iglesia donde yo estoy ahora, yo ahora mismo actualmente estoy bajo el liderazgo de una iglesia afroamericana en la ciudad donde yo vivo. Cuando yo llegué allí primeramente, yo no les dije a ellos que yo era un predicador, nada de eso. Yo llegué para aprender, yo me senté y estuve aprendiendo, estuve sirviendo. Y cuando comenzábamos a tener eventos y cosas así, cuando el pastor predicaba, se movía Dios y estábamos activos en el altar, yo estaba detrás de él como su escudero, siguiéndolo. ¿Qué necesita? ¿Qué quieres que? Yo siempre he sido así, en todos los lugares donde yo he caído, de todos mis años de predicación, de ministerio, cada vez que caigo en una iglesia para servir, yo hago todo lo posible por hacer eso mismo, servir. Si necesitas baterista para ese día, yo toco la batería. Si necesitas un técnico para ese día, yo soy el técnico. Si necesitas un maestro de niños para ese día, yo soy el maestro de los niños. Porque yo entiendo que lo que yo hago para mis líderes, Dios va a hacer para mí a través de otra gente. Entonces no es Definitivo. no es hasta que le sirvas a la visión de otro que tu visión empieza a servir. Qué duro eso. ¿Te acuerdas? Ya tú me dijiste que tu primer mensaje. Sé que es difícil escoger esto, pero te voy a pasar la pregunta. ¿Cuál es tu mensaje favorito? Amén. Sé que es difícil. Yeah. Yo creo, tendría que decirte Top ahora 2 te doy mismo, 2. Ajá. tendría que Dame decirte dos, que dame. ahora mismo en esta temporada, por así decirlo, para mí ha sido de mucha ayuda personalmente como hijo de Dios, como ministro, como líder, como usted quiera decirlo. Para mí, la historia de Abraham entregando a su hijo, Yeah. esa historia ha sido una de las historias que siempre, no importa dónde he ido, he tenido que predicarlo. Lo he predicado un sinnúmero de veces, diferentes temas, diferentes líneas de pensamiento, pero esa historia para mí todos los días tiene relevancia porque habla de la prueba de la fe. Y Ese es mi nosotros que mensaje. vivimos por la fe, nuestra fe, tarde que temprano, una vez o más veces, va a ser probado. Entonces, mirar la historia de Abraham, su prueba de fe, y mirar nuestras crisis, nuestras pruebas de fe, siempre va a haber esa conexión, siempre para mí va a haber esa similitud. Y la historia también de la mujer que le hizo el cuarto al profeta, esa historia también es poderoso. Es poderoso, porque ella nunca le pidió a él una criatura. Ella nada más, como estábamos conversando hace poco, ella nada más quería servir al hombre de Dios, porque veía que él pasaba por esa ciudad mucho y convenció a su esposo a crearle esa habitación. Y el profeta dijo, yo no puedo permitir que tú hagas esto y que yo no haga nada por ti. Disculpe. De tal manera que cuando su criado le dice al profeta, ella no tiene prole, no tiene hijo, no tiene heredero, el autor nos infiere el hecho de que ella había intentado tener hijos y no había resultado, porque cuando el profeta le dice, yo te puedo dar, dentro de un año abrazarás una criatura, ella dice, no hagas de burla a tu sierva. Yeah. O sea que aunque ella decía, no necesito nada,
su corazón decía lo contrario. Ujú. Y nosotros nos hemos encontrado allí donde nuestros labios dicen una cosa, pero nuestro corazón siente otra cosa. Vamos. Entonces, después de que, sabiendo que lo quería, pero no quería confesarlo, sabiendo que realmente lo necesitaba, pero no podía, nunca había podido obtenerlo, Dios le da aquello dentro de ese año. Y después que ella no lo había pedido, cae en el problema que se enamora de algo que ella no pidió. Está duro. Y cuántas veces nosotros en el ministerio, muchos de nosotros no le pedimos esto a Dios. No, Los no, yo creo golpes, los sacrificios, muchos de nosotros pudiéramos estar trabajando bien, un trabajo de 9 a 5, haciendo otras cosas, trabajando en barbería, yo en cocina, estuviéramos bien. No le pedimos esto a Él. Y entonces Él nos da esto y nosotros nos enamoramos con eso. ¿Y qué le sucede a ella? Le muere lo que ella no pidió y ahora sí, se enamora se de ella enamoró, con eso. Se le se le muere en muere. su regazo. Y en vez de ella frustrarse con Dios, ¿qué hace ella? Sube y siembra al niño en el cuarto que le sembró al siervo. Man, Ah, ese- esas dos historias para mí los tienen dejaste, relevancia, no importa eso, dónde, no importa en qué momento te encuentres. eso no se hace dejarnos cucados. Cuando yo abra la iglesia, que yo creo que yo te voy a traer más que para que prediques ese mensaje. Hey, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Va de eso, Dios mío, una iglesia que 27 Avenue, creo que se llama, o 27, como hace un mes y medio, creo, 2 meses tuviste, que era como Ajá, sí, no, sí, la whatever, iglesia, 27th Street Revival Center. algo así. Me Ujú. acuerdo que está en live y que te envié un voice Ajá. a mitad de mensaje, porque Yeah. yo veo a este hombre, yo escucho a este hombre predicar de algo que yo he predicado toda mi vida y sacar una línea y una revelación que yo creo que hasta Cristo se sacudió allá arriba. Ahora, déjame ver si yo me acuerdo. Sí, me acuerdo. Tú estabas hablando cuando, Dios mío, cuando Jesús está en la embarcación Yes. Que y entra hablas a de la enseñar a la palabra. multitud desde la barca. Ok, sí, que le pide, que está, está predicando desde la barca y tú dices, ¿por qué razón él prefiere alejarse y Ujú. predicar desde la barca? Y tú dices, es que la palabra viaja más rápido a través de la onda. ¿No? ¿Era esa la Sí, línea? Déjame sí, no sí. dañártela. Algo así, ¿no? Yeah, algo Bro, así. Eso era. Porque una de las cosas que hago cuando estoy estudiando la Biblia es que, y siempre también le digo a todo, mi hermano Moisés, ese es mi hermano de pacto. él te Nosotros estaba dos, traduciendo, él te estaba sí, me estaba traduciendo. traduciendo. Y tú Nosotros sabes, dos, cuando otro predicador se goza esa línea también, yeah. era como que esa yo no la vi venir. Entonces yo siempre, cuando estoy leyendo una historia, yo tengo que hacer preguntas a la historia, porque la Biblia dice que toda letra es inspirada por Dios. Ya. Y eso quiere decir que toda palabra que hay en el texto que estás leyendo, toda puntuación gramática tiene algo de inspiración de Dios. Entonces, si dice que Jesús le pidió a Pedro que alejara la barca un poco de la orilla, ¿para qué? Come ¿Para on. qué? No estaba bien, no estaba satisfecho con nada más montarse dentro de la barca. Le dice, aléjalo un poco de la orilla. Entonces yo tuve que hacerme la pregunta, ¿por qué entrar en la barca y hacer que se moviera un poco? Y descubrí que es que la, la voz, el sonido de algo intensifica y corre con más velocidad sobre las aguas. Lo que yo oigo desde la orilla no es lo mismo que alguien en una barca escucha, porque en la barca se escucha suave, pero en la orilla se escucha bien fuerte. Ay,
Entonces Jesús enseñando desde la barca, los que estaban en aquella orilla del mar, su voz era amplificado por las olas. Entonces, hay cosas en nuestra vida que nos suceden a nosotros que algunas veces sentimos que Dios nos está alejando de gente, nos está moviendo de ciertas relaciones, moviendo de ciertas cosas de la empresa que queríamos hacer. Y es simplemente porque con esa separación Dios está creando que se amplifique el mensaje que Él ha puesto en ti. El agua amplifica y si usted estudia el nombre de ese lago de Genesaret, significa una arpa. ¿Qué es una arpa? Una arpa es algo musical. Usaba David el arpa para entonar alabanzas a Dios. O sea que Jesús no estaba en cualquier lago, estaba en un lago de adoración. Y cuando la adoración y la palabra se juntan, crean salvación, crean milagros, Vamos. se amplifica de tal manera que gente comienza a ser completamente transformado. Y al escuchar eso de que el mensaje y la adoración crean algo, nos lleva a Pablo y Silas, que los dos Yeah. estaban allí orando, que nada más que hablar la palabra de Dios en conversación con Dios y estaban cantando, que es adorar. Y las cadenas de todos fueron soltados, las puertas de todos fueron abiertas. Entonces, es necesario hacernos esas preguntas. Si es que Jesús quería que se moviera la barca, ¿para qué era? ¿Para qué mover la barca? Yes. Hay un motivo. O sea, hay motivo para Man, todo. Toda letra es inspirada por Dios. Todo quiere man. decirse algo. Todavía todavía te escucho y todavía me la disfruto porque ahí uno ve la importancia de ser responsable con el Yep, texto, de ser yep, responsable con la exégesis yep, y ver la magnitud donde el Espíritu te puede llevar a interpretar una palabra y como tú dices, y una palabra relevante, una yes, palabra que ahí esa línea se une hasta la física y yo no sé qué diantre más y tiene sentido, porque no es algo que se escucha bonito nada más, es algo que tiene peso, algo que tiene poder. Man, es impactante. Predicador que me escuche, que está aquí, no, yes, no, 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 no tengas temor en seguir escudriñando la palabra, en seguir yep, buscando, indagando. Es importante ser responsable con la audiencia. ¿Qué tú yes, opinas de la audiencia de ahora diferente a la de anterior? Aunque sé que eres joven, pero estoy seguro, o sea, estamos hablando ya fácil más de 10 años de trayectoria y la iglesia ha habido ciertos cambios. yeah. Tradicionalmente la iglesia ha tenido ciertos cambios. ¿Qué tú opinas de la generación de ahora, la audiencia de ahora? Para no ponerla en generación, ¿no? La audiencia de Sí, ahora con la de hace años atrás. la audiencia de ahora no es fácilmente engañado, Ya. número uno. ¿Por qué? Porque número dos, la audiencia de ahora, ellos mismos son estudiados. Lo que ha sucedido ahora es que, y podemos entrar en otra temática, pero no quiero irme de la línea de la pregunta, pero muchos que han terminado en el pastorado ahora es porque se han detenido a hacer la pregunta ¿por qué? ¿Por qué creemos lo que queremos? ¿Por qué Ya. predicamos lo que predicamos? Entonces la audiencia de ahora ha hecho la misma pregunta y se han encontrado en su propia vida, en su propio tiempo, haciendo sus propios estudios y ahora no pueden ser engañados ni en sus emociones ni en la comunicación espiritual de la palabra. Entonces tú no puedes ir a todas las audiencias de ahora y predicarle a ellos un mensaje de estudio bíblico de escuela dominical Ujú. que le das a una audiencia de principiantes. Tienes que venir con algo que ellos no han visto, no por el hecho de lucir que sabes, pero sí para poder comunicarle a ellos algo que ellos no han visto todavía. Ujú. Existe una dificultad ahora, por ponerle una palabra, sí existe una dificultad ahora de comunicar la palabra a esta audiencia, porque esta audiencia
conoce un poco más por dos razones, porque ellos mismos han estudiado, número dos, y porque se han levantado diferentes olas de predicación, diferentes olas de conocimiento, diferentes líneas de mirar al texto, se han malinterpretado tantas cosas. Hoy, hoy para nosotros como predicadores hay un reto sumamente grande, porque la audiencia definitivamente ha cambiado, porque son estudiados y porque no van a ser engañados fácilmente. No, y hoy en día hay tantas líneas de pensamiento nuevas Ujú, que se están levantando. Mucha gente ha puesto en duda la fe, ha puesto en ujú, duda nuestra creencia y aún la imagen que era de un predicador ahora, actualmente no es la misma imagen de un predicador hace varios años atrás. Hace años ujú, atrás, la imagen del predicador era algo muy santo, era algo divino, algo, hoy en día un predicador, fuera de que tristemente compañeros han tomado malas decisiones y han afectado la imagen del ministro, pero ujú. también hoy en día la gente no tiene ese respeto por el hecho de que ellos también saben de la palabra. O sea, en aquel momento ellos dependían de lo que dijera el predicador, Yep, así estuviera diciendo un yeah, disparate. yeah. Y hoy en día, o sea, yo creo que los primeros 10 minutos, si tú no has ido a esa iglesia, esos primeros 10 minutos te tienen a prueba. O Ujú. sea, vamos a ver qué dice este muchacho, Oh, yeah, vamos a ver qué dice este predicador. Fuera de que también no es competencia, pero no, el estándar de predicar hoy en yeah, día es mucho más alto, es mucho, pero por mucho más alto que lo yeah. que se había levantado hace años cuando hablo en la manera de comunicar, de predicar, porque creo que anteriormente los hombres de Dios de antes, tiempos de campaña, de milagros, o sea, Ujú. pero en cuestión de comunicar, hoy en día viene un chamaquito Sí. de 16 años y predica más profundo que uno. Ujú. Yeah, Predica más profundo que uno. Por eso yo pienso que la audiencia ha cambiado y por eso es la importancia, vuelvo y recalco, la importancia de uno preparar y respetar la audiencia que está delante, de que tú no sabes sus necesidades, tú no sabes lo que está esperando. O sea, no vayamos a inventar, no vayamos con balas no, locas, como yeah, decimos acá. oh, yeah. Mira, me encantó un punto que tocaste cuando Yeah, hablaste de la adoración, refiriéndote a Jesús y al lugar donde estaba Pablo y Sila cantando y adorando. Tú cantas también yes. y, Bueno, y tocas. hace tiempo sí canto, pero de llegar a un lugar simplemente para cantar, ya ha Sí, pasado tiempo, pero sí. pero o sea, tú tienes lo mejor de ambas partes. Yo no tengo esa dicha. Pedraza también canta. O Yes, it sea, does. y el tema de adoración es un Yeah, tema que o por ignorancia no saben el poder que tienen. La iglesia, hablo de la iglesia, porque a yeah, veces no, a veces pienso que la gente no sabe la importancia que tiene la adoración y el servicio. Yo soy de los que creo que la adoración no es los primeros 15 minutos del culto. O mm-mm, sea, o sea, la adoración en el ámbito y en nuestra fe como cristianos, la adoración es lo más importante. Ni el mensaje, no es ni el mensaje, es la adoración. O yeah, sea, y tener esa bendición. O sea, yo sé adorar, pero yo no sé cantar. Pero ujú, cantar es algo que se usa para adorar a Dios. Y el que yeah. tenga ese privilegio, o sea, en tu caso, tú has sentido que tú has Dios te ha usado más en cuestión de rompimiento en la adoración, en un cántico. Vamos a suponer, predicaste una hora, pero Yeah, cantaste 10 y en esos 10 minutos se soltó algo en la atmósfera. yeah, ya me ha sucedido, ya. Porque como dices tú, la, yo creo que estamos llegando a un tiempo donde sí, por el surgimiento de ministerios como Betel y Mm. Elevation y pues, esa clase de Jason. grupos, Iván. Sí, esa gente.
han ayudado en cierto sentido a el resurgimiento de la importancia de lo que es la adoración. Ojalá que la iglesia completa comprenda la importancia de eso, de darle al Señor no simplemente del corazón, sino de darle del mejor de tu talento. O sea que si tú dices, yo no sé cantar muy bien, pero canto para Dios, mejor no cante para Dios. Mejor Yeah. ponga a alguien que sepa cantar para que todos los demás podemos tener esa conexión con Dios, porque es importantísimo. No es que el mensaje y la adoración tenga una prioridad o que uno sea más grande que el otro. Los dos se complementan, porque si hay una adoración sumamente poderosa, personas que entienden eso, hace mucho más fácil que la predicación pueda salir. Yo sé que para ti te ha sucedido, a mí me ha sucedido llegar a un lugar donde la adoración no está donde deseamos, Ajá. es fácil romper a predicar. Yeah. Y en esos momentos he tenido que decir, voy a pedir que los músicos suben, que voy a entonar una alabanza. Lo hago por mí primero para ayudarme a Sí. poder suavizar Sol- esta cosa, pero también para ayudar a que la gente pueda conectarse con ese ambiente de que Dios quiere hacer algo, Dios va a hacer algo, Dios está Yeah. aquí para encontrarnos. Es importante, es importante. Y si nosotros entendiéramos, y si la iglesia siga entreteniendo la idea de que hay algo importante en lo que es la adoración, yo creo que vamos rumbo a algo importante y poderoso. Lo que va de año, año y medio, Dios me llama mucho a hablar sobre la adoración, o sea, en el plano como iglesia, y la importancia de la adoración, y me había sorprendido mucho, Carlos, pues yo soy nacido y criado en el Evangelio, y ver la adoración como que algo bonito y lindo, pero no tener a plena conocimiento el poder que tiene la adoración. Es una de las cosas que Dios me entregó, hermano, ver a David, lo que David no conquistó como guerrero, lo conquistó como adorador, hermano. Ujú. O sea, y hay veces donde la espada es buena, pero tú tienes otra espada en tus labios. So que ese tema de adoración, eso lo podemos tocar otro día, pero Ujú. para ir cerrando, que me estoy comprometiendo que la entrevista, a la conversación no se vaya muy larga. A beneficio mío, pues para ti, ¿qué hora allá? Allá son ya, ¿qué hora aquí? Ay, acá son las 9:30. Ah, tú estás cómodo. Y aquí yo estoy a las 11:35. Y ya yo no tengo la misma fuerza de antes. Bueno, donde yo me acostaba como a las 2 y a las 3 feliz. Yeah, Ya yo a yeah, las 12. eso, en mis conversaciones de adultos le digo eso a mis padres también. Cuando voy y los visito, le digo, cuando yo era joven y ustedes no mandaban a dormir, yo me peleaba Sí, porque yo sé que ustedes se uno no iban a quedar entendía. despiertos viendo televisión. Ahora que tengo 3 hijas, a la hora de acostarse todo el mundo es todo el mundo a Bro, acostarse. Bro, ¿cómo? Tú tienes 3 hijas. Tres hijas. Háblame un poquito de. Sé que quiero cerrar, pero quiero Yeah, hablar de eso, de tu lado paternal, bro. Pues yeah, yo todavía no entraba a eso. yeah. Y no entraba. Ellos, mis hijas han cambiado mi mundo, han cambiado mi mundo, me han dado otra razón, otra razón por vivir, otra razón por esforzarme, otra razón por trabajar duro, otra razón por dejarle a ellos un legado y una herencia espiritual y natural. Ah, no me acuerdo el nombre del artista, pero hubo una canción que salió de un artista, por supuesto, cristiano, pero escribía una canción para sus hijos y en la canción decía, a veces me quedo despierto pensando en ustedes para asegurarme de que estoy haciendo las cosas bien, que tengan todo lo que necesitan. Y me he encontrado en ese lugar. De hecho, uno de los momentos en mi ministerio que yo mismo me tomé no me gusta la palabra siesta, pero sí me tomé una vacación. Me retiré un poco de lo que era el ministerio
porque me di de cuenta que mis hijas estaban creciendo y estaban haciendo preguntas que necesitaban a su padre allí. ¿Me ¿Qué le oyes todavía? contestaron? Sí, te oigo. Tenían preguntas que necesitaban que su padre le contestara. Estaban preguntando por qué papi viaja tanto y por qué no podemos ir con él. ¿Por Wow. qué no podemos tener ese juguete que le estamos pidiendo? No tenemos dinero, cosas así. Y también yo no quería que mis hijas crecieran a odiar a la iglesia y a Dios porque yo no sabía cómo manejar el ministerio. Wow, qué fuerte. Entonces, yo dije, yo no quiero convertirme en el predicador que va a prostituir su unción para poder suplir a su familia. Mm, De ver cuántas veces puedo predicar en un día para entonces saber cuántas ofrendas puedo traer a mi casa. mm. Porque aunque la iglesia sí debe de encargarse del predicador, la iglesia no se debe de encargar de la familia del predicador. Está Porque poderoso. Dios te Yeah. llamó a ti. Sí, la familia es parte del ministerio, pero tu trabajo como hombre es de suplir a tu casa. Entonces, eso para mí, todas esas cosas, pensando en todas esas cosas, y yo en mi tiempo con Dios y mi lectura, yo me encontré con la realidad de que necesito manejar mejor, necesito manejar este momento y esta etapa de la vida y el crecimiento y desarrollo de mis hijas. Y yo me retiré por un tiempo. Poco a poco no aceptaba tantas invitaciones para poder establecerme más en casa como figura paternal y proveer a ellos algo de estabilidad. Y comencé a trabajar y casi, voy a decir 5 a 6 años, estaba todavía viajando, pero no todos los fines de semana como No antes lo hacía, activo. pero pero sentía paz porque podía servir en mi iglesia, podía suplirle a las necesidades de mi familia y al mismo tiempo podía desarrollar el papel paternal de poder estar en casa cuando mi hija mayor estaba llorando por algo que le sucedió en la escuela, o Wow. de tener conversaciones íntimas con ellas en la noche de por qué las cosas en el mundo están sucediendo como suceden. Entender que no es la responsabilidad ni de la escuela ni del gobierno educar a mis hijas, es mi responsabilidad de sembrar en ellas la semilla. Y mi esposa y yo hemos hecho, en nuestra opinión, el trabajo mejor que hemos podido dentro de nuestras propias capacidades. Y ahora que mis hijas están más maduradas en su edad, aunque todavía siguen siendo niñas de 9 8 años y ahora la pequeña que va a cumplir 2, ahora ellas entienden. Y ahora mi hija del medio, cuando voy a buscarla ahora en la escuela, me dice, papi, en el tiempo de receso, en el tiempo de almuerzo, le estuve contando a mis amigos la historia de Adán y de Eva. Qué Le estuve duro. contando la historia de Jesús cuando fue a la cruz. Ahora cuando mi esposa nos hemos dado de cuenta que la hija mayor mía tiene un oído para lo que es la música. ¿Por qué? Porque mi esposa, mientras estamos limpiando y haciendo nuestros quehaceres del día, ella está poniendo música de adoración y un día la mayor se sentó en el teclado de casa y comenzó a tocar con un dedo la melodía de una canción. Y yo nunca le había enseñado a ella lo que es el teclado y cómo tocarlo. Pero ella al Man. escucharlo, ahora está comenzando poco a poco. Para su cumpleaños me pidió una guitarra. Entonces ellas saben ahora que volví de lleno al ministerio, ellas saben, papi se fue porque está predicando en una iglesia. Si tiene ese conocimiento. Y ahora ellas tienen sus propias aspiraciones de querer formar parte del equipo de adoración de nuestra iglesia, de hacer las danzas que hacen en otras iglesias. ¿Por qué? Porque yo vi el momento crucial de estar allí para educarlas, ayudar a que ellos entendieran en el momento necesitado de su figura paternal.
Me encanta oír esto porque se refleja la madurez de tu persona como ministro y ver la responsabilidad que lo primero es tu hogar, es tu casa. O sea, toco esto con punza, delicado porque, mano, hay gente que o nos enseñaron que trabajar, tener un trabajo secular, por ponerle, era faltarle respeto al ministerio, a lo que Dios tenía. O sea, hay tiempo y hay tiempo. Hay temporada de vacas gordas y hay temporada de vacas flacas. Hay que saber administrar tu tiempo, tu finanzas. Y me encanta oírte hablar sobre eso, Carlos, porque creo que es necesario a la generación que viene. O sea, el que pueda, yo soy de los que insisto, el que pueda estudiar, que estudie. El que pueda ser profesional en su área, sea profesional porque en ese lugar Dios lo va a bendecir y va a impactar otras vidas. Pero no todo el mundo nació para ser predicador y no todo el mundo nació para estar activo, vivir del ministerio. Que yo no sé si te pasa, que al sol de hoy todavía hay gente que me pregunta, pero ¿cómo tú lo has logrado? ¿Y cómo tú lo hiciste? ¿Y cómo es? ¿Y tú tienes ofrenda o tú pides una cantidad? Y yo no sé explicarle, Carlos. No sé si a ti te pasa todavía. Yeah, ¿Cómo explicarle? Ya, yo vivo por fe. yeah. Y, y ese es un tema, eso es otra peseta ahí, de decir que estás viviendo por fe, pero la pregunta es, ¿literalmente estás viviendo por fe? Porque han Mm, habido personas que no lo están haciendo. Y quiero decirlo yeah, sin tener que decirlo. Decir que sí. estás viviendo de fe, pero tienes ayuda de ciertas áreas, ayuda del gobierno, ayuda de aquí. No, vivir por fe, vivir por fe. Y mi esposa y yo nos mudamos para New Jersey a vivir por fe. Ella a punto de dar a luz a a nuestra primogénita, llegar allá con casi $200 en nuestro bolsillo, no tener una cuenta de banco, llegar allá y decir, ¿dónde es que nos vamos a mudar? Yo no sé, no teníamos apartamento, nada de eso. Eso es vivir por fe. Y de que en esa misma Wow, semana nos dieran un apartamento con todos los muebles, con las camas, todas esas cosas. Vivir por fe. Yo sé lo que es vivir por fe porque mi esposa y yo pasamos la temporada de que llegar al último pañal, al último pamper y decir, vamos a ver lo que sucede, a ver si puedo predicar o algo y que alguien me toque a la puerta de al frente o la ventana porque vivíamos en un basement y nosotros yeah. decir, ¿quién es? Es el pastor tal, ábreme la puerta y cuando abríamos la puerta entraba él con dos personas de su iglesia. Aquí está una compra, me tocó para Wow, traerte. Yo sé lo que viví por fe, de no depender de ayuda de nadie, de decir, Señor, yo estoy aquí porque me traíste aquí y tú me vas a sustentar. wow. Wow, eso es impactante. Eso es impactante. Tres consejos que le daría a esta generación. Tres Mm. consejos. Sé educable, sé educable. Nosotros hemos estado donde tú quieres estar y el hecho de que nosotros nos acercamos a ti no es para criticarte. Tenemos que, esa cultura de que tengo muchos haters y muchos odiadores y personas que no me quieren ver el mal. Para ti que eres predicador joven, tienes que sacarle eso de tu mente, porque el Mm, momento en que tú dejas de ser educable, deja de ser efectivo. Ya yes. no sirves para trabajar, ya no sirves para predicar, ya no sirves para poder impartir en alguien algo. Tú no puedes dar lo que tú no posees y para poder poseer algo necesitas ser educado de alguien que pueda impartir en ti algo. Un consejo sería ser educable. Número dos, busca un mentor, busca una cobertura, busca a alguien que pueda ayudarte, que pueda abrirte camino para que te sea más fácil. David quería hacerle un templo a Dios y Dios le dijo no, pero porque Dios le dijo no a él, no le hizo la vida imposible a su hijo. Le buscó Ujú. todo lo que necesitara para que su hijo pudiera hacer a Dios lo que él quería hacerle. Entonces eso es lo que te hace un mentor.
lo que ellos no pudieron hacer en el tiempo de su vida, por lo menos ellos te buscan las herramientas, te abren las puertas, te ponen en conexión con gente para que entonces lo que ellos no pudieron hacer, tú Tú puedes lo logras. hacerlo. La Yes. tierra que ellos no pisaron, por lo menos te abren la puerta para que puedas pisarlo. Y que lo que ellos aprendieron a cantazo, tú lo puedes aprender a consejo. Está poderoso. Sea educable, busca un mentor y rodéate de personas que tienen tu mentalidad o que te desafían a ser mejor. Yo puedo contar con mi mano las personas que yo conozco y considero como amigos y como hermanos. Yo he tratado, por consejo de mi esposa, fíjate, yo he tratado que en estos últimos 3 años poder establecer una hermandad con otros muchachos, hombres, que para mí en el ministerio o no en el ministerio, pero que yo puedo llamarlos mis hermanos, que Yeah. o me desafían a ser mejor o por lo menos respalden de la misma manera que yo les respaldo a ellos, que den la misma energía que yo les doy a ellos. Entonces me he rodeado de esas personas y me he guardado de tener las personas correctas dentro de ese círculo. ¿Por qué? Porque al final del día, una vez que he terminado de predicar, una vez que entrego el ministerio, lo único que tengo después de eso es una reputación. Y si Definitivo. por conexión mi reputación es dañada, no tengo nada más. Entonces, cuidarme de rodearme de la gente correcta y de que esa gente puedan influenciarme a mí a ser la mejor versión de, sea lo que hagas, predicar, cantar, si trabajas en una barbería, trabajas en un empresario, pero que ellos te influencien a ser la mejor versión de tú. Eso es importante. Yo todos los días estoy hablando con personas, tú eres una de esas personas, lo sabes, constantemente, ¿cómo estás? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué te ha pasado? ¿De qué podemos orar? Nos llamamos para dialogar, nos llamamos para simplemente reírnos de unos memes o de algo, pero tengo Sí. personas que son es una relación saludable, de que si llega un momento de aprieto, yo puedo correr a ellos, yo sé que puedo correr a ellos. Y si ellos tienen una dificultad, saben que pueden correr a mí, pero que también nos respaldamos. Uh-huh. Yo voy ahora, dentro de estos días, yo voy a viajar a 2 lugares, no porque tengo que predicar, estoy viajando a 2 diferentes estados porque personas que considero hermanos están celebrando un evento ellos y yo voy para asistir. Y Brutal. lo hago porque espero que personas que me consideran a mí un hermano lo hagan también. Yeah. Y yo sé que yo puedo esperar eso de ellos. Entonces Uh-huh. nos tenemos que preguntar, la gente en mi grupo, si yo estoy haciendo algo, ¿están allí para respaldarme? ¿Me aman o me toleran? Uf. Es la pregunta que te tienes que hacer. Porque yo sé que yo puedo dar de mí a los muchachos de mi grupo, porque sé que ellos van a dar de ellos también cuando lo necesito. Entonces, esos son mis 3 consejos. Sé educable, búscate un mentor y que tus conexiones sean las conexiones correctas, porque hay ciertos lugares que Dios te va a permitir entrar, no por tu capacidad ni por tu preparación, sino por tu conexión. Yes. Está poderoso. Volvamos a la historia de Lucas, la historia de la pesca milagrosa. Por conexión, los amigos de Pedro disfrutaron de esa pesca milagrosa, porque tu Biblia dice que cuando vino la pesca, ¿qué hizo Pedro? Hizo señas a sus hermanos. O sea que otros lo estaban observando a él y cuando lo vieron a él entrarse en la barca y al agua, ellos dijeron, vamos a la barca, metámonos al agua también. ¿Por qué? Porque Pedro se metió. Y si Pedro se metió, yo me voy a meter también. ¿Qué les Yes. sucedió a ellos? Disfrutaron de la cosecha de Pedro simplemente por la conexión. O sea que hay cosechas que recibiremos por conexión. Yo me voy, que me dan dando ganas de profetizarle a alguien aquí. Hey, vamos a grabar después otro podcast Dale, más que dale. soltar así. Nos soltamos el rabache ya. Brother, gracias. De nada, papi. Gracias por estar aquí, Siempre. compartir conmigo.
este rato. Siempre me edifica hablar contigo. Siempre aprendo y sigo creciendo. Le exhorto familia, siga a Carlos. Carlos, ¿dónde te pueden conseguir? Estoy en casi todas las plataformas sociales, Facebook, Instagram. De hecho, sí estoy en Facebook, Instagram, estoy en Twitter, también tengo el Snapchat. Estamos remodelando, por así decirlo, la página de YouTube para estar subiendo constantemente material y cosas así. Pero estamos en todas esas plataformas y estamos para servir. Qué bueno, qué bueno. Nos falta TikTok. Hace rato que sí, estoy pensando en abrirlo. Gracias, Carlos. Te exhorto, te deseo lo mejor Yes. en tu ministerio, en esta Igualmente. etapa de tu ministerio, con tu familia, las nenas. Esas nenas son bellas. Las queremos y las amamos un montón, las aprendimos a amar. Es verdad que tu nena chiquita no me quiere, pero yo espero yo espero que para el próximo viaje vengo con dulce, vengo con todo. Cuando vayamos para allá, vengo con todos los pagos para ganármela. Salúdame a tu esposa, Igualmente, y esperamos vernos, espero vernos pronto, brother. pronto. Esperamos vernos pronto. Yes, definitivamente. Familia, una vez más, gracias por conectarse, gracias por estar en sintonía. Yeah. Vástago sigue para adelante. Sé que algunos vieron un anuncio por ahí, a mí, a Keila, nos unieron a la pastoral. Estén cerquita. Viene un gran anuncio, mucha gente preguntándonos que si es que van a estar en una iglesia, en la casa de tus pastores, que van a abrir una iglesia. Pendiente, viene el anuncio, y estamos trabajando, mucha gente que quiere estar trabajando con nosotros, y todo aquel que quiera saber lo que va a ocurrir, manténgase conectado, suscríbase, si es por interés o por bochinche, suscríbase. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, un fuerte abrazo, familia, y hasta la próxima.